Bendecimos el nombre de nuestro Dios y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret, que nos permite un día más poder adorarle, poder bendecirle y poder exaltar ese nombre que es sobre todo nombre. Estamos viviendo días difíciles, días malos, donde la Escritura dice que la maldad irá de aumento en aumento hasta llegar a la culminación de lo que es la expiación de la maldad por parte de nuestro Dios. Mientras tanto, Dios sigue dando oportunidad a los hombres para que los hombres vengan al arrepentimiento, porque ciertamente este ciclo malo, como dice la Escritura en Mateo capítulo 13, este ciclo malo, este ayón, este tiempo se tiene que cerrar con un juicio en el cual Dios llamará a todos los hombres para que entreguemos cuenta de todas las cosas que hayamos hecho estando en este cuerpo. Posiblemente alguien me puede decir a mí, yo no creo nada de lo que tú dices. Eso es una filosofía, es una historia, es una fábula, es un cuento, es un mito, es un engaño, es como le llaman, es una religión más para tener cautiva a los hombres, los gobiernos. Y te doy la razón, porque los hombres tenemos ese libre albedrío, ese pensamiento de querer nosotros decir lo que nosotros pensemos, porque Dios no se mete con nosotros. Pero creas tú o no creas, crea yo o no crea, un día se tiene que manifestar, porque lo que está escrito, escrito está. Entonces, pero de aquellos hombres y mujeres que se atrevan a dar ese paso de fe de lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo hace 2000 años en ese madero para darnos una oportunidad a todos nosotros, van a ser galardonados. ¿Y qué pasó, hermano, con los que vivieron antes de Cristo? Bueno, la Escritura dice que unos van a ser juzgados por la conciencia, otros van a ser juzgados por la ley, pero otros van a ser juzgados a través de rechazar el sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta es la era, esta es la etapa que nos tocó vivir a cada uno de nosotros. Y cada generación que ha pasado sobre la faz de la tierra es responsable de sus hechos, es responsable de esa visitación de Dios. En el libro de Génesis tú encuentras al Espíritu de Dios meneándose sobre la faz de las aguas. En el capítulo 1 tú encuentras que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Cuando Dios llama a Abraham, tú encuentras al Padre de los Espíritus, al Padre de todo don perfecto, ministrando a Israel. Viene Cristo a manifestar su reino. Entramos a esa era que los hombres vivieron 3 años y medio. Luego entramos a la era del Espíritu, la que estamos viviendo, donde el Espíritu te redarguye de juicio, de pecado y de condenación. Entonces no te pierdas esos eventos celestiales, no te pierdas esos privilegios eternos que Dios tiene para con los hombres, porque Dios siempre ha pensado eternamente para con nosotros los hombres, y de eso quiero continuar hoy hablando yo. En el libro de Génesis, en el capítulo 1 y el verso 28, voy a volver a repetir los versos que dije anteriormente. Y los bendijo Dios. ¿Qué importancia es que el eterno Dios bendiga a alguien? Cuando Dios bendice a alguien, no hay nadie quien lo pueda maldecir, porque la palabra de Dios está por encima de cualquier otro poder, por encima de cualquier otra potestad o quien sea. Dice la Escritura que no habiendo otro mayor por quien jurar, juró por sí mismo de que te bendeciría. Y la primera bendición que vino sobre los hombres fue exactamente aquí en Génesis capítulo 1, verso 28. Dios bendijo a la humanidad. Cuando hay bendición hay multiplicación, cuando hay bendición hay fructificación. Y dice, y Dios bendijo y le dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla,
y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. El libro de Génesis es un libro conocido como el libro de los comienzos o los orígenes. Nosotros encontramos en el libro de Génesis, si lo escudriñas y si lo lees, encontramos un caos, encontramos en el capítulo 1 un desorden, un vacío que la Biblia registra su origen, su razón por la cual la tierra estaba así. Recordemos que al principio de las Escrituras dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Quiere decir que cuando Dios hizo los cielos y la tierra eran hermosos, eran bellos, porque Dios las cosas que Él hace, las hace bien, las hace perfectas y las termina. Y no solamente eso, sino que la hace ordenada. Y la Escritura habla bien claro que la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando Dios hizo la tierra, la hizo en su, ¿cómo se le puede decir? En su total eficaz para que la tierra, dice la Escritura, fuese habitada. No podemos habitar en donde hay vacío, no podemos habitar donde hay desorden, no podemos habitar donde hay oscuridad, donde hay tinieblas, donde hay caos. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿O qué fue lo que sucedió? Nosotros encontramos que antes de que el Señor ponga a Adán en el Edén, antes de que Dios ponga al primer hombre en el Edén, la óptica de Dios o la visión de Dios hacia las generaciones que vendrían después del primer hombre, como dice aquí la Escritura, que Dios quería que se multiplicasen, que Dios quería que llenaran y sujuzgáramos la tierra como hombres que teníamos la imagen de Él, que teníamos el poder, la autoridad, el dominio, el señorío de Él. Dios quería que nosotros los hombres fuéramos participantes de todas esas cosas bellas y hermosas de Dios desde el principio. Pero nosotros vemos que antes de que Dios ponga a Adán en el Edén, en el lugar de complacencia, en el lugar de deleite, en el lugar de placer, eso significa la palabra Adán, hubo un ser llamado Luzbel, donde la Escritura dice que era de allí también donde ellos reinaban, donde los luzbelianos, Luzbel y sus ejércitos tenían ciertos privilegios de parte de Dios, de poder controlar esas naciones que dice la Escritura y esos reyes que ellos estuvieron ministrando en esa época de lo que la Escritura dice. Y también la Escritura dice bien claro que cuando ellos transgredieron los permisos de Dios, cuando ellos traspasaron las líneas que Dios ha establecido, porque recordemos que la Escritura dice que Dios se meneaba en medio de millares de ángeles, en medio de la ley de fuego, en medio de esas señales que Dios había puesto para que ningún ser espiritual llamado ángel o querubín o serafín o arcángel hasta el día de hoy y en ese tiempo pudiese traspasar esas leyes. Entonces estos seres traspasaron por causa de los poderes permisivos que Dios les había dado. Y Dios tuvo que sacarlos de ese lugar que solamente puede estar Dios en su santidad y estar alguien que vive en obediencia. Por eso en Apocalipsis tú miras una escena de lo que sucedió desde antes de que el hombre fuera puesto en el Edén. Tú miras que Miguel y sus ángeles están peleando con Satanás y sus ángeles. Es una batalla que sucedió antes cuando ellos quisieron tomar el norte del trono de Dios, quisieron tomar posición, igualarse al Dios del cielo. Pero nosotros encontramos en la Escritura que no hay otro mayor, ni hay alguien igual a Dios. Dios no tiene enemigos.
Dios es absoluto, Dios es eterno, Dios es único, Dios es soberano, Dios tiene todo el poder, toda la autoridad y todo el dominio. Él controla el tiempo y el espacio y la materia. Él es Dios. Nadie se puede igualar a Él. Ninguna criatura, ningún ser puede compararse con ese Dios todopoderoso. Sin embargo, estos seres luzbelianos, como dice el Señor, que Satanás es padre de mentira desde el principio, desde que le emitió a los ángeles. No sabemos exactamente qué le dijo a los ángeles, pero tuvo que haber sido una mentira, por supuesto. Lo que sí sabemos, que la Escritura dice que esos ángeles que cayeron, dice que ellos mismos renunciaron a su dignidad. Ellos mismos renunciaron a su poder, a sus posiciones, a sus autoridades que se le habían dado. Y siguieron a acompañar a aquel que dice la Escritura, que era un querubín protector. Querubines que estaban cerca de la presencia. Nosotros encontramos en la Escritura que los querubines eran los encargados de transportar la presencia, de transportar el arca eterna en los cielos, en los espacios, en las galaxias, si podríamos llamarlos así, donde paseaban esa luz inaccesible donde habita el Dios eterno, la Chequina de Adonai, la Chequina de Jehová. Entonces la Escritura dice bien claro que fueron destituidos del Edén y fueron sentenciados a juicios eternos, preparados ya para el día del gran juicio, donde se cerrará la historia, que ya lo hemos dicho antes, donde se cerrarán desde esa generación de ángeles hasta la última generación de hombres aquí en la tierra. Entonces, nosotros vemos esa manifestación de Dios, que Él toma su tiempo de nuevo. Por eso la Escritura dice que ese reino venidero que se le dio a Adán no se le dio ya a los ángeles, ni se le volverá a dar a los ángeles. ¿Por qué? Porque ya vino nuestro Señor, vino Él mismo en la persona del Hijo y nos dio de nuevo todas las cosas. Entonces Dios viene, arregla la tierra de ese juicio que había sucedido, la ordena, la vuelve a restablecer y vuelve a poner a los hombres dentro de ese lugar. Vuelve a ponerlos con una visión de que los hombres pudiéramos tener paz, de que los hombres pudiéramos vivir eternamente y de que los hombres pudiésemos trabajar por un deleite, no por alcanzar una satisfacción, porque la satisfacción era la presencia de Dios. Recordemos que el cuerpo de Adán era un cuerpo de luz según los evangelios, según la Escritura. No había pecado, no había carne. La carne y el pecado surge en Adán y en Eva por causa de la transgresión, por causa de desobedecer el mandamiento, el principio de Dios. Dios nunca mencionó la muerte. La única vez que Dios mencionó la muerte en Génesis, en esos pasajes, fue que Dios le dijo: si comen de este árbol, de todos los árboles podéis comer, menos de este árbol, entonces moriréis. Dios fue claro, Dios fue específico. Dios no quiere la muerte del pecador, mucho menos quiere la muerte de esos hombres y mujeres que le sirven, y mucho menos Dios estaba pensando en que Adán muriese. Dios lo hizo para que el hombre pudiese disfrutar. Por eso, como dije al principio, en el otro pensamiento, Dios le llamó a Eva, porque el Espíritu Santo fue el que inspiró las Escrituras. Dios le llamó a Eva madre de los vivientes. Pero cuando Eva pecó, cuando Eva desobedeció, se convirtió en una madre de los hombres mortales, hombres que morimos. Entonces Dios nos revela desde el Génesis a nosotros que ese reino que vamos a nosotros a volver a tomar en el futuro, porque nosotros estamos entre medio, las generaciones que hemos nacido específicamente en este tiempo, porque el Señor dijo: venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo.
Entonces Dios metió a los ángeles a ese reino para que pudieran ser participantes. Y Dios metió en un principio a Adán en ese reino que había sido preparado desde antes de la fundación, pero ellos lo perdieron. Ellos lo transgredieron y por lo tanto tuvo que ser quitado de ellos. ¿Qué es el reino? ¿Qué es la vida eterna? Es conocer a Dios, es tener experiencias con Dios. Los que hemos tenido experiencias con la presencia del Espíritu Santo, los que hemos tenido encuentros con ese Dios vivo, sabemos exactamente lo que sucede en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, cuando esa presencia exquisita nos toca, esa presencia única nos toca. Entonces, dice la Escritura que Dios viene y establece al hombre en ese lugar. Y Dios quiere que el hombre se deleite, tenga placer, el hombre pueda participar de todas las cosas, que el hombre pueda ser satisfecho. Y desde el principio Dios marcó hombre y mujer a la imagen, la semejanza de Dios. Entonces, qué interesante es, hermano, que el deseo de Dios para con la raza humana es siempre que podamos nosotros disfrutar de las cosas que Él ha hecho. Que podamos nosotros decir, wow, el Dios que nosotros servimos es un Dios bueno, es un Dios fiel, es un Dios verdadero. Por eso dice la Escritura que Él nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es la bendición que se le dio en el capítulo 1, verso 28. Lo bendijo Dios. Lo perdimos, hubo una restauración de todas las cosas y en Cristo volvió el Señor a bendecirnos a nosotros en esos lugares especiales donde ahora nosotros podemos disfrutar de esa bendición gloriosa de parte de nuestro Dios, de parte de nuestro Señor. ¿Y por qué perdernos ese privilegio? ¿Por qué perdernos la vida eterna? ¿Por qué perdernos el reino eterno de nuestro Dios, el cual ha sido preparado? Ya el Hijo no lo perdió. E incluso el Hijo fue tentado en todo, pero sin pecado, sin manchas, sin errores, porque Él era Dios. Dios sabía que ningún ser humano, Dios sabía que ninguna criatura podía pasar la prueba. Solamente Él, en la persona del Hijo, en carne y sangre. No te quedes fuera de ese reino, no te quedes fuera de ese Edén eterno que viene. Es más, la Escritura dice que los privilegios que tenía Adán en Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, volverá al principio, volverá al final lo que fue al principio. Volveremos a tener esos placeres, conoceremos a Dios cara a cara, nos servirán él a la mesa y podremos tener deleites con Dios Todopoderoso, y así los hombres habitarán con Dios y Dios con los hombres. No los quedemos fuera. Dios nos ha dado suficiente tiempo a todos los seres humanos para que nos arrepintamos. Arrepentirse de tus pecados, arrepentirte de tus malos caminos, arrepentirte de tus malas decisiones mientras hay vida y esperanza. Está establecido que el hombre muere una sola vez y después el juicio, dice la Escritura. ¿Por qué perder esa invitación? Entonces, ese lugar de deleite, ese lugar de placer, que llamado el Edén, nos volvió el Señor Jesucristo a introducir allí, a ese Edén. Ahora el Edén ha empezado en lo espiritual, como fue al principio. Por eso la Escritura dice que aunque andamos en esta carne, no militamos según la carne. O en que andamos en este cuerpo de carne y sangre que representa el pecado, el Señor nos ha resucitado en espíritu de nuevo para que podamos discernir, entender, podamos ver las cosas del Espíritu, las cosas del reino de los cielos. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios ponga fe en tu corazón y que Dios te persiga y toque a través de su Espíritu Santo y te redarguya de pecado, de juicio y de condenación. Que el amor del Padre, la gracia del Hijo
y la comunión con el Espíritu Santo esté con todos los santos en el nombre del Señor. Bendiciones, mis amados hermanos. Bendiciones.